Hola, muy buenas. Hoy estoy con gafas, porque cada vez veo menos, ¿vale? Hoy, como les prometí en el video anterior, vamos a hablar de las diferencias entre los países del primer mundo y entre los países del tercer y cuarto mundo. Así que, si les interesa, no se vayan. Nos vemos. Bueno, muy buenas. Como les comenté en la introducción, hoy vamos a tratar de diferenciar con casos exitosos y con casos menos exitosos la diferencia entre lo que son los países del primer mundo y los países que yo considero de tercer o cuarto mundo. En este caso estuve buscando información de Irlanda, ya que me parece uno de los países más sorprendentes, no solamente de Europa, sino también de todo el mundo, de cómo de ser un país muy pobre, pero que muy pobre, a ser uno de los países más ricos del mundo en solo 30 años. A veces cuando pensamos en países pobres, nos podemos poner a pensar en países como en Latinoamérica o países como en África o no sé, o algún país perdido de Oriente, ¿no? Pero la realidad es que Europa durante la mayoría de su existencia fue pobre, fue pobre. Después de la Revolución Industrial, pues eso cambió y gracias al capital, gracias al libre mercado, pues todo eso cambió, ¿sí? Todo eso cambió y fue mejorando lo que fue la riqueza de las poblaciones. Pónganse a pensar que hasta antes de la Revolución Industrial, la pobreza mundial, con 1.000 millones de personas en el mundo, era de un 95%. Es decir, que el 95% de las personas en el mundo, hasta antes de la Revolución Industrial, eran pobres. Y hasta antes de la pandemia, eso se invirtió. Y con casi 8.000 millones de personas en el mundo, la pobreza extrema era de un 5%. Entonces estamos hablando de que gracias al capitalismo y que gracias a la inversión de personas y empresas, pues la pobreza se redujo en un 95%. Entonces, ¿por qué elegí Irlanda? Elegí Irlanda porque me parece un ejemplo brutal de cómo pasar de ser un país donde había miseria, donde había hambre, donde la gente se iba, el que no se moría, ¿vale?, buscando un lugar mejor, como puede ser en Estados Unidos. Hay una gran cantidad de irlandeses, hay ciudades que son casi íntegras de irlandeses, y eso es a consecuencia de la cantidad de gente que se fue de Irlanda a principios del siglo XX. ¿Sí? La información que busqué yo es que en 1922, ¿sí?, Irlanda era un país muy cerrado, ¿sí? Irlanda era un país que protegía mucho su propia economía y estaba muy cerrado a la competencia, ¿sí? Eso ocasionaba de que no había comercio y generaba una pobreza brutal, ¿sí? O sea, el que tenía un negocio pues le vendía a los de ahí, y si los de ahí no tenían dinero pues se iban a la quiebra. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que en esa época 1 de cada 5 estudiantes quería irse de Irlanda y finalmente se fue, ¿sí? Estamos hablando de que Irlanda redujo su población a la mitad, ¿sí? Tenían una productividad muy mala, la verdad, tenían una productividad muy mala, tenían una forma de ver la vida, una forma de ver el mundo muy similar al que hoy en día pueden llegar a tener Argentina, otros países de Latinoamérica y lo que está copiando España, ¿sí? Lo que está copiando España. Que me resulta un poco extraño pensar de que España, dentro de la Unión Europea y viendo todos los países de su entorno, o no sé si de su entorno, pero todos los países de la Unión Europea
que han crecido y que han salido de la pobreza, ¿cómo puede ser que España, un país tan poderoso, pues decida copiar a un país que hizo todo al revés, que hizo todo mal, como puede ser Argentina en los últimos 100 años y con más énfasis en los últimos 20 años, que ha pasado de ser uno de los países más ricos del mundo a ser uno de los países más pobres del mundo? Justamente ayer empecé a ver a creadores de contenido y a comunicadores que ya están dándole mucho énfasis a la argentinización de España, porque lo único que fomentan son ayudas sociales, son el ingreso mínimo vital, no sé, como si el dinero cayera de los árboles. Es completamente inentendible lo que está sucediendo en España y creo que este video es muy importante para que veamos las diferencias de cómo pasar de ser un país poderoso a ser un país mediocre o miserable, y cómo pasar de ser un país miserable y pobre a ser uno de los países más ricos del mundo, ¿vale? Estamos hablando de que en 1995 Irlanda estaba en la media de los países en libertad económica y era similar a lo que podía ser, no sé, Colombia o Argentina, ¿sí? Argentina en 1995 estaba bastante bien, la verdad, porque tenía una economía pro mercado. Pero en este caso la información que encontré lo ponía en similitud con Colombia, ¿sí? En cambio, en 1997 hacen un cambio brusco, muy fuerte, y pasa a ser mayoritariamente un país libre. Y en 2001 pasa a ser uno de los países más libres del mundo económicamente hablando, ¿sí? Pues ¿cómo hizo esto? Pues cuando era un país pobre, ¿sí?, las malas decisiones como la estricta política de proteccionista, la estatización de empresas y la creación de monopolios hizo de que no haya competencia, ¿sí? Cuando el monopolio es ficticio, cuando el monopolio lo crea el Estado, ¿sí?, dando protección a empresas, ya sea empresas textiles, empresas de alimentación, empresas de, no sé, de productos X, ¿sí?, y no la hace competir con el resto del mundo, hace que esa empresa primero dé el servicio que se le cante, total sabe que tiene la protección del Estado, que ponga el precio que se le cante, ¿sí?, ya que no tiene competencia que le pueda presionar para que baje esos precios, ¿sí?, y sobre todo tiene impunidad. Tiene la impunidad de sentirse el dueño del cotarro. Entonces eso es muy importante. Cuando el monopolio es ficticio, es malo. Cuando el monopolio es creado por los consumidores, es decir, doy un ejemplo. Si vos tenés una tienda que vende electrodomésticos, ¿sí?, y viene tu competencia y resulta que tu competencia ofrece los mismos electrodomésticos de mejor calidad y mejor precio. Resulta que el cliente, que era tu cliente y que vos lo tenías como un cliente fiel, pues ahora cambia y se va a tu competencia. ¿Por qué? Porque le da un producto de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, favorece a su propia economía. Entonces, si vos no haces un cambio, si vos no te pones a competir con tu competidor, que es el que te está quitando los clientes, te vas a ir a la quiebra. Y eso no significa de que el cliente sea malo o tu competencia sea malo, sino que significa de que tu competencia encontró las maneras de poder competir y bajar los precios y ofrecer mejor calidad, y lo más seguro es que cree un monopolio, porque toda la gente se va a querer ir a comprarle a ese proveedor de electrodomésticos. Ese monopolio no es malo, ese es un monopolio que favorece a todos. Esa empresa es un benefactor social, está ayudando a que la gente gaste menos en electrodoméstico y pueda comprar más comida, o pueda ahorrar para comprarse una casa, o pueda ahorrar para comprarse un coche o irse de vacaciones. A eso es lo que vamos, entre lo que es un monopolio ficticio creado por el Estado y un monopolio creado por los propios consumidores, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de lo que hizo Irlanda cuando era un país miserable? Pues miseria, migración, y su población se redujo a la mitad.
es una auténtica barbaridad. O sea, en 1922 la población se redujo a la mitad, ya que la mayoría de la población se fue. El que no se moría de hambre se escapaba y se iba. La mayoría se fueron a Estados Unidos. ¿Qué pasó? 35 años después del fracaso rotundo que tenían y que tuvieron, dijeron tenemos que hacer un cambio. Entonces, ¿qué hicieron? Pues apostaron por un modelo económico diferente, por un modelo económico completamente contrario a lo que habían desarrollado durante esos 35 años. Y que era, pues, crearon seguridad jurídica, disminuyeron los impuestos a las empresas, ¿vale? Para poder atraer inversión extranjera y que esa inversión extranjera esté segura de que sus inversiones iban a estar protegidas, cosa que lo que hoy no está pasando en este caso en España. En España la seguridad jurídica es una risa. O sea, pueden expropiarte la empresa, pueden expropiarte tu casa, pueden usurparte la casa, y los que te usurpan la casa tienen más derecho que vos con respecto a tu propiedad. O sea, vos no puedes dejar de pagar la luz, el agua o el gas porque encima te denuncian y puedes terminar con una multa o detenido o preso cuando te han usurpado la casa. O sea, vale más una compra por internet que justifica que estás viviendo en esa casa que la propia escritura de que esa casa la compraste con tu dinero, con tu esfuerzo. Una auténtica barbaridad. Pues eso es lo que está pasando en España, lo que ha pasado en Argentina y lo que pasa en tantos países socialistas en donde su único objetivo de los gobernantes es empobrecer a la población. Entonces, pues, Irlanda venía de esa mentalidad, venía de ver cómo su población se iba, que es exactamente lo que está pasando en España, que la población se está yendo, por eso están llamando a inmigrantes a que vengan acá, porque los propios españoles, que no son tontos, dijeron, no nos vamos a dejar robar, nosotros de acá nos piramos, nos vamos. Y los inmigrantes, que por desgracia vienen de países todavía peor que España, dicen, nos están llamando, qué bueno, vamos para España, pues que sepan que cuando vengan acá los van a robar. Los van a robar, así, literal. Así que piénsenlo 2, 3, 4, 5 o 10 veces antes de pensar en venir a España a ser robados por los políticos ladrones que hay en este país. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues en 1973 Irlanda se une a la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? Entonces apuestan directamente, firmemente al libre mercado. Ahí no se muerden la lengua y venga, va, a por el libre mercado. ¿Qué pasa? Siempre pensamos que reduciendo impuestos, favoreciendo la creación de empresas, es suficiente para salir del agujero de la pobreza y de la miseria, pero no es la realidad. El problema que tenía Irlanda no era únicamente que las empresas no querían crear empresas y que no había seguridad jurídica, sino que el grave problema eran los costes laborales. Entonces, ¿qué pasaba? Pues venían las empresas a Irlanda, iban las empresas a Irlanda, creaban las empresas, pero no contrataban personal. ¿Por qué? Porque los costes laborales eran una auténtica locura, una auténtica barbaridad. Y la cifra que le voy a dar, si viven en España, pueden darse cuenta que es muy similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los impuestos en la nómina y las cargas laborales eran una auténtica locura. Estamos hablando de que casi el 60% o el 60% del salario de un trabajador se iba en impuestos. Después lo que era la burocracia, o sea, contratar y despedir, hoy en día en España es muy complejo. Porque podés contratar a una persona, sí, sin ningún inconveniente, pero para después poder despedirla es un follón. Si esa persona no decide irse por su propia cuenta, pues te pueden llegar a demandar, aunque esté haciendo su trabajo fatal. Ayer vi una noticia que decía que una persona que esté de baja durante 6 meses, 173 días o una cosa así, no sé, voy a tratar de buscar esa noticia y la trataré de publicar así, de poner aquí, es una auténtica locura. O sea, yo conozco restaurantes
que tienen personal de baja hace un año y no los pueden despedir y no van a trabajar. Es una locura. O sea, que te metan tantas trabas no significa que una persona que se hace daño o que está enferma o lo que sea, pues la despida así sin más. Pero una cosa es que, no sé, que esté cocinando, se corte un dedo, la baja laboral, ¿por qué? Porque se cortó, o está yendo al trabajo y por desgracia tiene un accidente o lo que sea. Bueno, pues se entiende. Hay un poco de humanidad, pero estamos viendo un abuso de las personas con respecto a pequeñas empresas. Porque la realidad, se aprovechan de las pequeñas y medianas empresas que no tienen abogados y no tienen una estructura grande para poder defenderse ante estos abusos. Porque siempre hablamos de los abusos de las empresas hacia los trabajadores, pero también hay abuso de los trabajadores hacia las empresas. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona que las empresas no quieran contratar. O sea, siempre estamos con que los derechos. Sí, buenísimo los derechos, pero ¿y las obligaciones? Si vos firmás un contrato en el cual decís que vas a trabajar tantos días, tantas horas, pues tenés que trabajar tantos días y tantas horas. Si te dicen que querés trabajar horas extra y no querés trabajar, pues bueno, no pasa nada, estás en libertad de poder decidir y tomar esa decisión. Pero como mínimo las horas que has llegado a un acuerdo de trabajar, tenés que cumplirlas. Y no puede ser que, ay no, hoy me duele la barriga, no sé por qué, porque ayer te fuiste de fiesta y estás hecho polvo. Ay no, que no sé qué, que está lloviendo y que hay paro de trenes o lo que sea. Siempre hay excusas. ¿Y eso qué pasa? Pues terminan pagando justos por pecadores, porque hay un montón de trabajadores, la mayoría buenísimos, la mayoría que quieren hacer bien su trabajo, que quieren progresar dentro de una empresa o en una profesión, y por culpa de estas personas que se aprovechan de la legislación en realidad y se abusan de sus derechos, ocasionando de que las empresas no quieran contratar ni a los buenos ni a los malos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Irlanda? Pues Irlanda lo que hizo fue liberó el mercado laboral, favoreciendo la contratación y favoreciendo también el despido. De esa manera, ¿qué pasa? Hoy en día también sucede en Dinamarca. En Dinamarca no existe el finiquito y toda esta historia. No, en Dinamarca, pum, ¿querés trabajar? Vení. Trabajás, pum, entrás y trabajás. ¿Que no haces bien tu trabajo? Muchas gracias por su trabajo, váyase. Como el mercado es libre y como el mercado es flexible, te fuiste de esta empresa y te cruzaste la vereda, la acera, te fuiste al edificio de enfrente y te están contratando. Eso fomenta la contratación rápida, el despido rápido para que vuelva a entrar. O sea, la gente está fluyendo constantemente dentro del mercado laboral. El que hace bien su trabajo, por supuesto que ninguna empresa lo va a echar. Echar para un empresario es un fracaso. Despedir a una persona cuando sos empresario es un fracaso. Primero, porque tenés que formar a la persona, le estás pagando durante X tiempo para que te genere unos beneficios, ¿sí? Y resulta de que después de, no sé, un año, esa persona o más, esa persona empieza a bajar su rendimiento, empieza a hacer mal su trabajo y no podés convencerla o no podés decirle de que está haciendo mal su trabajo, que por favor trate de mejorar o en qué podemos ayudarte para que vuelvas a ser la persona que fuiste antes. Esa persona no le interesa y lo único que quiere es seguir viviendo del cuento. Quiere trabajar lo menos posible y seguir cobrando lo mismo. ¿Qué pasa? Sus compañeros ven lo que está sucediendo y o se enfadan o empiezan a copiarlo. Ahí la empresa se va a la quiebra directamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tenés una legislación laboral más flexible, cuando un trabajador sabe de que puede ser despedido si hace mal su trabajo, ¿sí? Pues se va a esforzar por hacer bien su trabajo, se va a esforzar por querer mejorar. Y cuando el empresario ve que su trabajador se está esforzando por mejorar y está haciendo que la empresa vaya mejor, lo va a querer cuidar y le va a querer pagar más. Y como el mercado es flexible, la empresa de enfrente, cuando vea que hay un trabajador que vale la pena, le va a ofrecer más dinero. Y así es como los salarios suben, por la competencia. Si el mercado es estricto, si el mercado es duro, es imposible, porque las empresas van a querer pagar lo menos posible por el mejor trabajador. Es así. Y como hay poco trabajo, pues los trabajadores buenos terminan bajando su cotización, por así decirlo, de su trabajo, con tal de tener trabajo. Todas las restricciones, todo lo que sea estricto no favorece ni a la creación de empresas, ni a la creación de trabajo, ni a que los salarios sean más altos.
Eso se tiene que quedar ahí bien claro de que las cosas son así. Entonces, lo que hizo Irlanda fue exactamente pues, liberar el mercado laboral al 100%. Entonces, bajó los impuestos en las nóminas y en las cargas laborales, menos burocracia para contratar y despedir, y al reducir las cargas laborales, pues los trabajadores dejaron de pagar esa barbaridad de lo que era el 60% de su salario en impuestos. Entonces, en 1987 el desempleo en Irlanda llegó al 17%, que en España nos cagamos de la risa, porque España tiene como enquistada un paro, ¿sí? Un desempleo del 15, entre el 13 y el 15% hace desde que volvió la democracia. O sea, es una auténtica locura. En la época de la crisis del 2008, pues llegó a más del 20% la población en desempleo. Y hoy en día creo que está entre 13 y 15. Pero como está todo muy manipulado por el Estado, ya que hay muchísimos trabajadores que supuestamente están trabajando, pero que en realidad no están trabajando porque están contratados, le hacen un contrato de un día al mes y ya figuran como que esas personas no están en desempleo y trabajaron un día al mes. O sea, imagínense la cantidad. Hay otras personas que no están apuntadas a la oficina de desempleo, por lo tanto tampoco están registradas. Entonces ahí es muy complejo cómo analizar verdaderamente la cantidad de trabajadores en activo y la cantidad de trabajadores que no están en activo para dar un porcentaje real de la gente que está en paro, que está desempleada en España. Pero más o menos está entre el 13 y el 15% hoy en día y es como algo, una enfermedad que tiene España. Pero es a consecuencia de sus contratos laborales, de su burocracia a la hora de contratar y despedir, de los altos cargos a la contratación. Es simple y llanamente por eso. O sea, el problema es que todos tienen miedo de hacer una reforma laboral de libre mercado. Se nos llena hablando la boca de los países nórdicos. No, que los países nórdicos que cobran impuestos, que no sé qué, que no sé cuánto, sí, pero ahí te despiden y te contratan como si nada. Ahí las empresas pagan mucho menos impuestos que los trabajadores. Entonces hay que fijarse bien por dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy quería hablar de Irlanda porque es el ejemplo de lo que hay que hacer para poder crecer y es el ejemplo de lo que no hay que hacer para hundirte. Y de esta manera podemos diferenciar los países del primer mundo y los países del tercer y cuarto mundo. Los países del tercer y cuarto mundo tienen todo lo contrario a lo que tiene hoy en día Irlanda. Y es todo lo que tenía Irlanda hace 100 años atrás. Que es poca seguridad jurídica, ¿sí? Un modelo productivo muy restrictivo, ¿sí? Hacen que esté todo muy cerrado, que no haya competencia y crean monopolios ficticios. Esos países son tercermundistas, esos países no pueden avanzar, esos países expulsan a sus ciudadanos de su país, porque la gente que quiere progresar, que es en su mayoría, ¿sí? Que es la mayoría de la gente, busca sitios en donde sea fácil trabajar, donde sea fácil crear un negocio, una empresa, donde sea fácil comerciar con el resto del mundo, donde no te cobren por vender y no te cobren por comprar. O sea, te vendo un lápiz, pues este lápiz cuesta tanto. Te vendo un ordenador, pues este ordenador cuesta tanto. Pero no te vendo un lápiz a 10 y encima te cobro un impuesto del 21%. Compro un lápiz a 10 y tengo que pagar un impuesto del 21%. Y así todo el rato, todo el tiempo sin parar. Y ese dinero pues se fluye, porque siempre recordemos que el que reparte se lleva la mejor parte. Y eso es lo que está pasando en los países de tercer y cuarto mundo y en países que yo pensaba que eran del primer mundo como España y que cada vez se está pareciendo más a países del tercer mundo como pueden ser Argentina. Entonces, ¿cómo se soluciona esto, muchachos? ¿Cómo se soluciona? Pues es muy fácil. Hay que copiar a los países que salieron de la pobreza, de la miseria y se transformaron en los países
más ricos del mundo, en este caso como Irlanda, ¿sí? No hace falta inventar nada, no hace falta crear ninguna fórmula nueva, no hace falta hacer nada extraño, simplemente copiar lo bueno de los países y no lo malo de los países. Porque de la misma manera que hoy en día y ya hace 20 años, de Argentina y de Sudamérica se están yendo muchas personas a diferentes puntos del globo terráqueo, ¿sí? Ya hace bastantes años estamos viendo cómo tanto los jóvenes y los no tan jóvenes también se están yendo de España, ¿sí? Entonces, si no quieren ver a un país rico, con un clima espectacular, con una gente maravillosa y con una cultura variada, completamente variada y diferente a lo que podemos encontrar en el mundo, hundirse en la miseria como puede ser España, tenemos que presionar a los gobernantes, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y dejar de ser tan proteccionistas. Tenemos que comerciar con el mundo, tenemos que competir con el mundo, ¿sí? Hay un ejemplo que siempre dan en Argentina que dicen de que ¿qué hubiera pasado si a Messi lo hubieran dejado en el equipo de fútbol del barrio? ¿Hubiera podido demostrar que era el mejor del mundo si no compitió con los mejores del mundo? No, hubiera sido el mejor del barrio. Y el mundo entero se hubiera perdido la posibilidad de conocer a un futbolista extraordinario, un futbolista completamente diferente a lo que el mundo ha conocido hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque salió a competir, porque se la jugó, porque arriesgó y compitió. Si vos querés demostrar de que sos bueno en lo que haces, tenés que competir. Competí. No le tengas miedo a la competencia. Si le tenés miedo a la competencia es que en realidad no valorás tus valores, no valorás tus conocimientos, no valorás tu esfuerzo, no valorás lo que verdaderamente estás haciendo. Si le tenés miedo a la competencia significa de que no sos bueno haciendo lo que estás haciendo y que cualquier otro que venga puede venir a competir. Yo les puedo hablar del mercado en el que trabajo yo, que me ha salido muchísima competencia y todos terminan cayendo. ¿Por qué? Porque yo sé que hago bien mi trabajo, yo sé que hago bien lo que sé hacer y sé que cada día quiero mejorar. Y aunque venga competencia y aunque compita conmigo, yo no le tengo miedo a la competencia. Me hace mejor todavía, porque a veces de la competencia aprendo cosas que quizás antes no había visto. Y como no le tengo miedo a mejorar y a admitir que me estoy equivocando, compito. Tan sencillo como eso. Entonces, mi consejo es que cambiemos la mentalidad, que ayudemos a los demás a que cambien la mentalidad, viendo ejemplos como el que les estoy plantando hoy en día, que es Irlanda a principios del siglo XX, ¿sí? Y no hace falta que vayamos tan lejos, porque en 1987 era un país muy pobre, un país miserable, y hoy en día, 35 años después, es uno de los países más ricos del mundo, el segundo país más rico de Europa, si no el primero, porque ahora mismo con estos últimos años ha cambiado un poco. Entonces, abramos la mente, viralicemos la idea de la libertad, ¿sí? No le tengamos miedo a la libertad, no le tengamos miedo a la competencia y veamos en una sola cifra cómo puede cambiar un país miserable a un país próspero. ¿Cuál es el resultado de lo que hizo Irlanda en los últimos 35 años? Pues en 1987 el PIB era de $8.220. En 2019, antes de la pandemia, el PIB era de $62.210. ¿Sí? Estamos hablando de que el PIB se multiplicó por 8 veces. ¿Por 7? ¿Por 8? Ya ven, una auténtica locura, no lo puedo ni calcular. Así. Entonces estamos hablando de que pasó de $8.220 en 1987 al día de hoy, seguramente, quizás esté hasta más alto,
pero en 2019 a $62.210. Una auténtica locura. Un país donde la gente se quería ir. Hoy en día tienen tanta cantidad de gente queriendo ir a vivir ahí que no hay sitios. No hay, o sea, tienen un problema muy grave con la vivienda. Porque falta edificación para que la gente pueda vivir. De la cantidad de gente que quiere ir. Cuando hace 100 años atrás, en 1922, habían reducido su población a la mitad. Hoy en día todos quieren ir para allá porque saben que, a pesar de que no hay servicios públicos, como se podría decir en España, pues mira vos, la gente quiere ir igualmente ahí. ¿Por qué? Porque saben que tienen dinero que pueden ahorrar y que pueden pagarse la sanidad, la educación o lo que sea, libremente, sin que nadie te esté adoctrinando. Entonces, fomentemos el libre mercado, fomentemos las ideas de la libertad, porque es la única forma de que los países puedan progresar, es la única forma verdadera de que las personas puedan progresar. Así que, como siempre les digo, por favor, comenten, compartan, háganselo llegar a familiares, amigos que están encabezonados con que el Estado tiene que dar absolutamente todo, porque tenemos que entender de que el Estado no tiene un duro, no tiene un céntimo, no tiene un peso, no tiene nada. El Estado son seres, en su mayoría seres malignos, con el monopolio de la violencia física, que viven de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. O sea que nosotros, con nuestro trabajo, financiamos al Estado. Ese Estado que en pandemia se suben los salarios, que hoy en día en España te dicen de que las cosas están muy mal, de que vas a tener que reducir los gastos, que vas a tener que reducir el consumo de gas, luz, agua, de servicios básicos para la vida, pero ellos se suben los salarios un 3,5%. Y dicen, ¿qué tiene de malo? Pues ya veremos lo que tiene de malo. Así que nada, denle me gusta, denle a compartir, denle a la campanita, comenten, dejen su comentario, díganme qué piensan de todo esto y díganme si hay alguna posibilidad de que España no se argentinice y de que España, en vez de copiar lo malo de Argentina, copie lo bueno de Irlanda. Un saludo y nos vemos en la próxima. Que vaya muy bien.